empieza a contar las generaciones de Adán aquí en el capítulo 5 y él es el hijo mayor de la generación número 7. Séptimo desde Adán. Y este señor se nos pone en este capítulo, antes del capítulo 6 del Génesis, que todos ustedes saben que nos habla de esa gran catástrofe universal, de ese juicio de Dios que fue el diluvio. Él vivió durante la peor generación que ha existido sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice que una generación como esa tiene que repetirse otra vez antes de que el Señor venga. Y a Enoc le tocó vivir en una generación maligna y perversa. Sin embargo, dice la palabra de Dios que este hombre caminó con Dios y luego que caminó con Dios desapareció porque le llevó Dios. Y una vida como esa, de caminar con Dios y luego ser llevado por Dios, es lo que nosotros, hermanos, debemos ser y podemos ser si hacemos exactamente lo que Enoc hizo. Vamos a ver el andar de este hombre de Dios, su ejemplo para nosotros hoy, y así aprendemos a vivir en tiempos peligrosos. Vamos a orar. Soberano Señor, te rogamos que tomes control de nuestras vidas y de nuestros pensamientos, nuestro corazón, que tú te glorifiques y que uses tu palabra para traer bendición a todos nosotros. Edifícanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Queremos, Señor, caminar contigo. Queremos, Señor, andar en santidad, en integridad, cumplir tu voluntad, tener testimonio, ser hombres de fe. En medio de una generación maligna y perversa, nosotros brillamos como luminares en el mundo. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que nosotros podamos imitar la vida de tu siervo Enoc. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Enoc, séptimo desde Adán. Enoc caminó con Dios. Su nombre significa consagrado, dedicado. En primer lugar, nos dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Capítulo 5, versículo 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Caminar con Dios está hablando, hermano, acerca de una vida consagrada, una vida dedicada, una vida piadosa, una vida en santidad, una vida que agrada al Señor. Dice aquí que él tuvo familia, que él cumplió con sus compromisos humanos. Dice la Biblia que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Yo creo que todos conocemos a Matusalén, ¿verdad? 969 años, según la Biblia, el hombre que más ha vivido, hijo de Enoc. Y dice la Biblia que después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. El caminar con Dios, el tener una vida de obediencia a Dios, no quita que tengamos familia y que cumplamos nuestras responsabilidades. Y este hombre Matusalén, hijo de Enoc, vivir tantos años, ¿qué dice la Biblia cuando los hijos son obedientes a los padres? Para que te vaya bien y seas de larga vida, hermanos. Eso habla muy bien de la crianza que recibió Matusalén. Y dice la Biblia que Matusalén tuvo un hijo y el hijo de Matusalén fue Lamec. Y Lamec tuvo un hijo y su hijo fue Noé. Y cuando nació su hijo Noé, dijo, versículo 29, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cómo sabe Lamec que la tierra produce espinos y cardos y que hay que trabajarla mucho y que todo esto es por causa de una maldición? Porque en sus generaciones su papá, su abuelo le enseñó la verdad de lo que había acontecido antes. Y si usted lee acerca de Noé, dice la palabra de Dios que Noé era perfecto en sus generaciones. Versículo 8 del capítulo 6 y versículo 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones,
con Dios caminó ¿quién? Noé. ¿Igual que quién? Que su abuelo y bisabuelo. Entonces, este hombre caminó con Dios, tuvo una familia, él les enseñó el temor de Dios, cumplió con sus compromisos, anduvo obedeciendo y agradando a Dios. Y dice la Biblia en este capítulo 5, en lo poco que se repite de la vida de Enoc, que él caminó con Dios. Tuvo un hijo, caminó con Dios 300 años. Caminó pues Enoc con Dios y luego desapareció porque le llevó Dios. Así terminó la vida de Enoc. Usted agarra este capítulo 5 del Génesis y se da cuenta que Adán vivió 930 años, engendró hijos e hijas y murió. Y luego Set vivió 800 años, engendró hijos e hijas y murió. Y todos los hombres que se nos presentan allí vivieron, engendraron hijos y murieron. Pero hay un salto en la secuencia, hay una excepción, hay algo extraordinario. Hubo un hombre que solamente vivió 365 años y no murió, desapareció porque Dios le llevó. Y ese hombre, dice la Biblia, que caminó con Dios. ¿Cómo caminó este hombre? Agradando a Dios. No solamente no caminó con Dios, sino que también agradó a Dios. Ustedes conocen el texto en Hebreos capítulo 11. Es el segundo texto de 3 que mencionan a Enoc en la Biblia. Génesis 5, Hebreos 11 y Judas. Lo vamos a citar más adelante. Hebreos capítulo 11, capítulo de la fe, muy conocido, nos da unos detalles acerca de la vida de Enoc que quizás leemos muy rápido y pasamos por alto. Conocemos estos textos y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que el versículo 6 está hablando de Enoc, porque dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Y sabe, dice, Dios es galardonador de los que le buscan, y el galardón de Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque le llevó Dios. Y entonces, hermanos, nos vamos a basar aquí en el versículo 5, porque dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios, una vida piadosa, una vida santa, engendró hijos e hijas, tuvo una familia piadosa. Noé justo en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, tenía precedentes, ejemplos a quien seguir. Pero es que Enoc agradó a Dios. Y por supuesto está hablando de la fe de Enoc, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Por su fe, porque se acercó a Dios creyendo que Dios era el único Dios. Dice la Biblia allá en Génesis, donde leímos el capítulo 5, que Enoc caminó con Dios, y es la primera vez que aparece el nombre de Dios en la Biblia con artículo, el Elohim, y está hablando del único Dios verdadero, el Dios verdadero, el único Dios. Enoc descubrió que Dios era el único Dios, el verdadero Dios, y caminó con él, y agradó a Dios por su fe. Y dice la Biblia que este hombre no solamente agradó a Dios, sino que por esa fe alcanzó buen testimonio. Si usted se pone a leer en Hebreos 11, el versículo 3 dice que por la fe, versículo 2, por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes?
los antiguos. Y Enoc es séptimo desde Adán, así que él es uno de los antiguos. ¿Y qué alcanzó Enoc por su fe? Eso es, hermanos, delante de los inconversos, delante de los demás. Enoc alcanzó buen testimonio. No solamente halló gracia y agradó a Dios y por su fe, sino que también delante de los hombres tuvo testimonio de que ese hombre caminaba con Dios y que ese hombre agradaba a Dios. Sus familiares, como ya leímos, también daban testimonio de lo que su padre le había enseñado. Un hombre que andaba con Dios, consagrado a Dios, dedicado a Dios, agradando a Dios, alcanzó buen testimonio. Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios por su fe. Alcanzó buen testimonio por haber agradado a Dios. Pero no solo eso, la Biblia nos dice que Enoc también profetizó de Dios. Y ahí vamos al tercer texto donde se menciona Enoc, en Judas capítulo único, versículos 14 y 15. Judas es el único capítulo, ¿verdad? Judas está antes de Apocalipsis, hermano, para que no vaya muy lejos. Judas capítulo 1, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! No solamente caminaba con Dios, encontró al verdadero Dios. No solamente agradaba a Dios y tuvo buen testimonio, sino que también profetizó, predicó a su generación acerca del Dios verdadero. Y predicó juicio contra una generación maligna y perversa. Ese texto nos dice el carácter de Enoc, un hombre consagrado y que tenía la autoridad y el peso moral para decirle a los pecadores que estaban andando en malos caminos. Pero también nos dice la situación en la que estaba viviendo Enoc, el contexto en el que Enoc se encontraba, porque no sé si usted se fijó ahí cuál es la palabra que más se repite en ese texto. Impío. Y a la gente no le gusta que le digan así, pero eso es impiadoso, que no tiene piedad. Lo contrario a lo que era Enoc. No camina con Dios, no agrada a Dios, no tiene testimonio de andar con Dios, no tiene fe en el Dios verdadero. Eso es ser impío. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y el lenguaje, hermano, está usando el tiempo pasado. Es una forma del lenguaje para expresar que la profecía era tan segura que el Señor venía a hacer juicio, que se habla en tiempo pasado como si ya hubiera sucedido. Vino el Señor con sus santas decenas de millares a hacer juicio. Y ustedes saben lo que sucedió después de Enoc, ¿verdad? Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice que para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿De qué? De todas sus obras impías. ¿Cómo las han hecho? Impíamente. Y algo interesante, dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc no podía soportar que delante de él se hablara duramente contra su Dios y quedarse callado. Entonces él profetizó, entonces él predicó contra esa generación. Hermano, ¿usted sabe qué generación era esa? Mire, Génesis capítulo 6. Vemos allá, por favor. Génesis, el capítulo 6, nos dice cómo era esa generación. Versículo 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Mire, nosotros nos hallamos de que la maldad está aumentando, la violencia, todo. Pero ¿sabe algo? Todavía los pensamientos del corazón del hombre no son de continuo solamente el mal. No, todavía no.
Hay pausas, señores, todavía hay resacas y la gente se calma. Pero en ese tiempo no había reposo, era de continuo, solamente el mal. Solamente el mal. Mire lo que dice los versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. A esa generación le profetizó Enoc. Mateo capítulo 24 también nos da unos detalles ahí de cómo será la venida del Señor, y toma como ejemplo cómo eran los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba la gente? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estaban dedicados a la fornicación, al adulterio, a los placeres, al hedonismo. Eso va en aumento hoy en día. Son tiempos peligrosos como los que vivía Enoc, como los tiempos de Noé. Pero habían hombres justos que caminaron con Dios, agradaron a Dios y tuvieron testimonio por su fe. Esa era la situación, y a ese tipo de personas les predicó, les profetizó Enoc. A los hombres por sus obras impías y por todas las palabras duras que los pecadores hablan contra él. Yo me escandalizo, me siento mal, porque observo que hay un aumento de palabras duras contra nuestro Dios en este tiempo. Y son cosas que nosotros ni debemos mencionar. Pero se habla muy feo de nuestro Dios en este tiempo, hermanos. Estamos en tiempos duros, en tiempos difíciles. Y ese hombre se puso de pie y le predicó a esa generación que hablaba mal contra su Dios. Y los creyentes no podemos quedarnos callados. Nos dicen que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que no debemos juzgar, e interpretan mal todos los textos tratando de callarnos, hermano. Hermanos, nosotros tenemos que ponernos de pie y hablar. Y predicar la palabra de Dios y decirles el evangelio. Y en el evangelio el juicio viene para el que no cree en Cristo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice la Biblia que Pablo le estaba hablando a Félix, y dice la Biblia que le predicó sobre el juicio, el dominio propio y la justicia, el juicio y el dominio propio. Y dice la Biblia que Félix se espantó. Ya, vete, cuando tenga otra oportunidad te llamaré. Mire, hermano, tenemos que predicarle a la gente que la gente se espante si es necesario con el juicio, porque el juicio de Dios viene. El juicio de Dios, para los que practican estas cosas, es según verdad. Y no podrán escapar del justo juicio de Dios el día en que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Enoc profetizó. Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Enoc profetizó de Dios. ¿Y sabe qué pasó? A Enoc le llevó Dios. A Enoc le llevó Dios. Y dice Génesis 5:24. Quiero que lo observe conmigo, porque hay unas palabras ahí que nosotros tenemos que poner mucha atención. Hay mucha enseñanza para nosotros. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc está con su familia, está consagrado a su Señor, tiene un buen testimonio, le predica a los impíos, y de repente, ¿y dónde está Enoc? ¿Alguien ha visto Enoc? ¿Y dónde está el vecino? ¿Y dónde está papá? ¿Y dónde está abuelo? ¿Y dónde está tío? ¿Y dónde está mi hermano? Pero se desapareció Enoc. Y la gente empezó a buscarlo. Y dice la Biblia, desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué le pasa al que camina con Dios, hermano? Dios se lo lleva. Dios se lo lleva. ¿Cómo se lo lleva? Mire, hermano,
Volvamos a Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice ahí sobre Enoc. Porque sabe, yo creo que a veces leemos muy rápido y estamos leyendo sobre la fe y se nos olvidan los personajes que están ahí. Y la Biblia nos habla ahí acerca de Enoc y nos habla de la fe de Enoc, del testimonio de Enoc y del traslado de Enoc. Ahí en Hebreos 11, mire. Por la fe Enoc fue, ¿qué? Traspuesto. Allá en Génesis 5 dice que desapareció. Porque le llevó Dios. Vamos ya entendiendo el significado de la palabra desaparecer y llevar, ¿verdad? Aquí nos da una pista. Dice, ¿fue qué? Anote esa palabra ahí, porque a nosotros la palabra de que rapto no está en la Biblia. Está bien, no está en la Biblia, pero está llevar y está trasponer y está desaparecer. Y yo con esa no necesito más. Y dice, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Sabe qué dice literalmente ahí? Todavía no ha sido hallado. Por si acaso alguien quiere seguir buscando a Enoc. Parece que en ese tiempo la gente se puso a buscar a Enoc y no lo encontraron. No, es que todavía no ha sido hallado, porque fue Dios que se lo llevó. Fue traspuesto, y esa palabra significa trasladar, llevar a otro lugar, cambiar de sitio. Es interesante que Enoc, después que caminó con Dios, y dice aquí, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, observe cuántas veces se menciona esa palabra ahí, hermano. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, como que es enfático, ¿verdad? El Señor te dice, mira, me lo llevé. Amén. Me lo llevé, lo desaparecí. Y no lo pueden encontrar porque está conmigo. Fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay un paralelo en la Biblia de esto que le sucedió a Enoc. La gente le buscó a Enoc porque desapareció y le buscaron incrédulos. No, nosotros no creemos que haya muerte después, que haya vida después de la muerte. Yo creo que cuando uno se muere ya terminó todo. Y la gente se puso a buscar a Enoc. No, a mí, yo no creo esos cuentos. Tiene que estar por ahí escondido. Porque la gente no se desaparece así. Y hay un paralelo a esto. Y en Segundo de Reyes se nos habla de Elías. Segundo de Reyes capítulo 2. Segundo de Reyes el capítulo 2. Una historia preciosa de cuando Elías fue llevado al cielo. Este hombre tampoco vio muerte. El Señor se lo llevó. Segundo de Reyes capítulo 2. Versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías. Ahí hay otra palabra, hermanos. Quiso Jehová, ¿qué cosa? Y si usted se fija, para uno desaparecer y ser traspuesto, siempre se conecta con la persona que lo transpone y lo desaparece y se lo lleva. Y el único que puede hacer eso, ¿quién es? Dios. Dios se llevó a Enoc y desapareció. Aquí dice, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto partió el río. Ya ustedes saben, dice en el versículo 16, dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron, Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Por qué le buscaron, hermano? Incredulidad. Lo vieron con sus ojos. El Señor le dijo a los profetas: Elías va a ser quitado. Y ellos pensaban que Elías estaba en otro lugar. Eliseo le dijo: no vaya. Y ellos fueron como quiera a buscarles. ¿Y sabe qué? Elías se fue al cielo. No vio muerte. El Señor se lo llevó. Lo mismo que pasó con Enoc. ¿Sabe algo? Esto sucedió una vez más, hermano. En Hechos, el capítulo 1, nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, leímos en Segundo de Reyes que Jehová quería, ¿qué cosa con Elías? Alzarlo. ¿Y qué dice aquí? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿fue qué? Ok. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pasó con Enoc. Fue traspuesto, fue trasladado, fue llevado por Dios. Desapareció. No vio muerte. Pasó con Elías. Fue alzado. Un carro de fuego en un torbellino le separó de Eliseo y no le vio más. No vio muerte. Pasó con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo ya no muere. Venció la muerte. Amén. Y subió al cielo, viéndolo ellos, fue alzado y así mismo volverá. Y el Señor ha prometido en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y no lo dice un solo texto, me parece que estamos leyendo varios textos, ¿verdad? ¿Dónde que está? Aquí está Tesalonicenses 4. Ustedes lo conocen ese, ¿verdad, hermano? Y dice la Biblia, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre. ¿Seremos qué, hermano? Y dice Pablo en 1 Corintios 15, os digo un misterio, no todos. Enoc no durmió, Elías no durmió. Dice la Biblia que algunos de nosotros no dormiremos, sino que seremos arrebatados. ¿No le gusta esa? Pues mire, seremos alzados. ¿No le gusta esa? Pues mire, seremos llevados. ¿No le gusta eso tampoco? Mire, vamos a desaparecer. Vamos a ser quitados. San Juan capítulo 14 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Me lo llevo conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también. Entonces, ¿cómo dicen algunos que no, la Biblia no habla del arrebatamiento de la iglesia? A mí, la Biblia mía sí me habla. Y yo me voy, no sé usted, pero yo me voy. El Señor nos va a llevar. Si caminamos con Dios, si agradamos a Dios, si tenemos testimonio,
como lo tuvo Enoc, ¿verdad? Si predicamos, hermanos, la recompensa es que el Señor nos va a llevar. Amén. El Señor nos va a llevar. Y eso es lo que Dios hace con el que camina con Él. Una vida breve como la de Enoc, 365 años, cuando las personas vivían 900 años, en medio de una generación maligna y perversa, es una bendición. Vivir poco en una generación perversa y que el Señor nos lleve, eso es un regalo, una bendición. Porque el Señor, el justo Lot, qué buenas son las escrituras, hermanos. Si no tuviéramos la carta de Pedro, nosotros tuviéramos a Lot como un impío. Pero la Biblia dice, el justo Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo las cosas horribles que hacían los impíos. Pero el Señor sabe librar a los piadosos. Y libró al justo Lot. Amén. Hermanos, ¿cuál es la actitud nuestra frente a esta malicia en aumento? A esta perversión, a este intento de legalizar matrimonios homosexuales, de legalizar abortos, de exhibirse como que el pecado no es nada, de que los cristianos no podemos abrir la boca porque nosotros somos iguales que los otros. No es cierto. Nosotros tenemos testimonio de que por la fe agradamos a Dios. Y antes de que el Señor nos lleve, nosotros tenemos que seguir dando testimonio. Y antes que el Señor nos lleve, nosotros tenemos que seguir predicando contra las cosas impías que los hombres impíos han hablado y han hecho impíamente contra Dios. Porque el Señor viene a hacer juicio contra ellos. Y el Señor nos va a llevar antes que vengan esos juicios, hermanos. Eso creemos firmemente. Se puede caminar con Dios en medio de tiempos peligrosos. Pablo le dijo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ahí se nos da el carácter de esos hombres. Hermano, aunque usted sea el único, camine con Dios. Aunque no quede más nadie que crea en Dios. Dice, mira, ya nadie cree en Dios. Eso es un libro de la Edad Media que se hizo para cegarnos. Eso es escrito por hombres. ¿Cómo tú puedes seguir creyendo en eso? Hay que creer en la ciencia. Yo sigo creyendo en el Señor. Y que todos vean que nosotros confiamos en el Señor, caminamos con Dios, le agradamos y le predicamos. Y el Señor un día entonces nos llevará con Él. Camina con Dios, ten buen testimonio. Agrada a Dios. Anda y vive por la fe. Predica de Dios. Habla de su juicio contra los impíos. Habla de su venida. Te llevará Dios. Eso hará Dios con nosotros si caminamos con Él en estos tiempos peligrosos. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por que nos permites conocer la vida de Enoc, su testimonio, su fe, su Dios, su predicación. Gracias, Señor, por el galardón de los justos, el galardón de los que te buscan. Ser llevados a tu presencia. Y en algunos casos sin gustar la muerte. Qué gran bendición ser arrebatado de en medio de la perversión de los impíos. Qué bendición criar familia y tener una generación que te agrade, que tenga temor de ti, que recuerde tus palabras. Ser justos en sus generaciones. Una generación que halle gracia ante tus ojos. Porque un padre se preocupó de enseñarles aún en medio de una generación maligna. Gracias, Señor, porque todas estas cosas las tenemos disponibles en tu palabra y por tu Espíritu Santo. Capacítanos, Señor, para andar contigo, para agradarte, para alcanzar buen testimonio, para predicar tu palabra hasta que tú vengas. Mientras seguimos orando, voy a pedir al pastor que pase. Que el Señor les bendiga. Pudiera ser que el hecho de vivir en un mundo como este nos haga a nosotros pensar que